gusto estar con ustedes compartiendo sobre el cultivo de tomate. En este momento Costa Rica siembra aproximadamente 1100 hectáreas de tomate. Es una de las hortalizas de más consumo a nivel nacional. Vamos a iniciar con todo el proceso, desde la siembra de la semilla, escogencia, preparación de suelo y las diferentes etapas fenológicas hasta llegar a culminar en la etapa de producción y manejo post cosecha. La semilla es el factor más importante en el éxito del agricultor. Tiene que ser un material genético apropiado para las condiciones climáticas de la zona y lo que el agricultor quiera producir. Segundo, ya la semilla viene a los campos de almácigo, donde ellos se encargan de la germinación. Aquí la siembra es manual y se siembra siempre en bandejas de 98, 72 o 128 huecos. Esto con el objetivo de brindar un mejor sistema de raíz a la planta. Entonces, entre más grande sea el adobe, que es esta partecita, va a tener un mejor desarrollo la planta. De ahí pasa a un cuarto de germinación, donde lo que va a hacer la semilla es a romper la cápsula y dar los primeros primordios de semilla, el primer enraizamiento, y dura una semana este proceso y pasa a campo. Ya en campo podemos ver que la planta ya tiene un aproximado de 1 o 2 centímetros de altura y de ahí dura en los invernaderos hasta los 28, 35 días de acuerdo a la época del año. Ya cuando las plantas están a una altura aproximada de unos 25, 20 centímetros es cuando la planta está en condiciones adecuadas. ¿Cómo sabemos cuando la planta está adecuada? La volvemos al revés y la planta se nos sostiene. Significa que el tallo tiene las condiciones adecuadas para ser trasplantada. La humedad aquí podemos ver que siempre tiene que estar por general a un 40%. Además, es importante tomar en cuenta lo que es la parte de germinación. La mayoría de semillas en el país, según la Oficina Nacional de Semillas, tiene que tener una pureza y una viabilidad del 90%. Eso significa que los materiales que vienen en los paquetes de semillas tienen que venir exactamente con lo que la persona o el agricultor está comprando. No puede venir con deformaciones, daños congénitos, segregación de variedades, etc. Por el momento, lo que nos interesa saber es que un almácigo ya cuando sale de esta forma va en todas las condiciones adecuadas para que llegue a campo y se desarrolle de la mejor forma. El cultivo de tomate requiere unas ciertas condiciones. Dentro de ellas es condiciones de clima, temperatura, humedad y suelo. En cuanto a clima, el clima diurno adecuado es de los 22 grados a los 26 grados Celsius. De noche la temperatura tiene que andar aproximadamente entre los 13 y 16 grados, porque la planta, de acuerdo al nivel de temperatura, ella tiene un comportamiento en las etapas fenológicas del cultivo. Si tiene temperaturas muy frías y no cumple con las horas luz adecuadas, la planta se nos elonga y no nos da la cantidad de racimos florales ni frutos que la planta necesita para hacer ese cambio de etapa a etapa. Número 2, lo que se recomienda es una humedad relativa de un 50 a un 60%. No puede tener excesos de humedad, ni tampoco humedad excesiva en el suelo, ya que nos provoca un sistema anaeróbico y con esto ocurre una pudrición de raíces. Esta etapa se hace antes de que el almácigo nos llegue a campo. Aquí lo que nos interesa es darle un manejo al suelo. Lo primero que tenemos que hacer es rotarlo. Se hace este encamado. Lo que nos interesa aquí es que las distancias de tomate estén de acuerdo a lo recomendado, que es 1,80 a 1,60 entre surcos y 0,40 a 0,55 centímetros entre planta. Entonces, ya teniendo estas condiciones, lo que sigue es instalar el sistema de riego por goteo. La cinta tiene que tener una distancia entre gotero y gotero de 20 a 25 centímetros. Entonces comenzamos a darle el manejo de riego al suelo para recibir el cultivo. Lo que interesa es
activar todo lo que es hongos benéficos y hongos patógenos del suelo con la humedad para posteriormente hacer 3 muestreos. Hacer un análisis microbiológico donde lo llevamos a ver cómo está el contenido de patógenos a nivel de suelo, principalmente Fusarium, Phytium, Rhizoctonia, Ralstonia, que son los más dañinos en tomate. El segundo análisis, el análisis químico, donde vamos a ver la parte de pH, que en el cultivo de tomate tiene que andar en un pH adecuado de 5.5 a 6.5, el calcio mayor entre 4 y 20, potasio entre 0.2, 0.8 y magnesio de 1 a 5. Teniendo estos primeros niveles, nos vamos al nivel de microelementos, donde tenemos que valorar los porcentajes de hierro, manganeso, cobre y zinc. Pero suelos con pH menores a 5.5, lo que nos indica es que tenemos que hacer una aplicación de alguna enmienda para corregir ese problema. Entonces ahí aplicamos un carbonato de calcio, un hidróxido de calcio, y ya cuando el cultivo está establecido comenzamos a trabajar con enmiendas líquidas. Las enmiendas líquidas son fertilizantes que se aplican al suelo para disponer a la planta de un pH adecuado para que ella comience a desarrollarse de una forma adecuada. Después de esto, si el suelo nos sale con problemas de hongos patógenos, nos vamos directo y aplicamos un fungicida bactericida. Y después, como matamos todo lo que es la parte de hongos patógenos y nos afecta los hongos benéficos, hacemos inundaciones de tricodermas y hongos benéficos para que nos vuelvan a poblar el suelo y nos dé una condición adecuada para que el cultivo se desarrolle de forma excelente. Con respecto a la fertilización y conociendo el análisis químico del suelo, comenzamos a hacer enmiendas de fosfatos principalmente para tener condiciones adecuadas para recibir el almácigo. Esto con el fin de que el fósforo tiene un efecto sobre el sistema radicular que nos va a dar crecimiento. Cuando lo tenemos deficiente es el que nos va a manifestar más rápidamente que está en condiciones mínimas para su desarrollo fenológico. De acuerdo a cada etapa podemos manejar lo que es nutrición, control de plagas y enfermedades. Del día 1 al día 30 podemos decir que es la etapa de desarrollo del cultivo. Del día 30 al 60 es la etapa de floración y desarrollo de los primeros frutos. Del día 60 al día 90 es la primera etapa de producción. Del día 90 al 120 o hasta el 150 es la etapa donde es la segunda producción y es donde la planta comienza ya a llegar a un estado de senescencia. Este estado de senescencia puede ser de 120, 150 o hasta 180 días, dependiendo del cuidado que le tengamos a todo el cultivo durante toda la fenología y las condiciones ambientales. En el caso específico del día 1 al día 30 nos encontramos este cultivo. ¿Qué nos interesa en esta etapa? Trabajar bastante la parte de desarrollo radicular para que se instale en campo, después de que ya ella tiene toda la estructura, lo que es la colocación de techo, colocación de encañado, un lomillado adecuado, una desinfección adecuada. Lo que nos interesa es trabajar en desarrollo y eliminación de todo lo que es hijos falsos o deshijas. Nos interesa mantenerle siempre un adecuado sistema radicular, un adecuado riego, un control de plagas, principalmente gusanos cortadores, enfermedades del tipo Damping Up, que son enfermedades como Phytium, Fusarium, Rhizoctonia, y darle un manejo adecuado nutricional para que ella tenga las condiciones adecuadas para comenzar a dar ese desarrollo de la primera horqueta en tomate y de ahí nos dé los primeros frutos. En la etapa de los 30 a los 60 días ya tenemos una planta con una biomasa relativamente ya importante, donde lo que nos interesa es tener una planta aproximadamente de 1 metro de altura y con el desarrollo de los 2 primeros racimos florales. Esto lo que nos indica es que la planta está en una buena condición. Entonces entramos en la etapa donde la planta comienza a producir
ya la cantidad de flores necesarias para comenzar a formar el fruto. En este momento, las fórmulas que más requiere la planta es un alto contenido de calcio, el fósforo comienza a ser un elemento muy importante, potasio, nitrógeno, sin descuidar los elementos menores como hierro, manganeso, cobre, el zinc, que es importante para el crecimiento de la planta, y al mismo tiempo mantener siempre un adecuado sistema de riego para que la planta siempre mantenga turgencia y no nos vaya a caer en etapas de estrés. Todo el cultivo se encuentra bajo condición de sistema de riego por goteo. Lo que nos beneficia es que nosotros le vamos a suministrar la cantidad de agua necesaria. ¿Cómo hacemos esto? Lo calibramos, donde podemos calibrar el cultivo desde media hora de riego, 15 minutos, 10 minutos, y que esa gotita que va saliendo nos va a llegar directamente a la planta para que el cultivo siempre tenga la cantidad de agua necesaria. Por ejemplo, en este cultivo ya de 30 a los 60 días, el agua la consume entre 0.8 a 1.2 litros por planta. En lo que respecta al control de plagas y enfermedades, ya cuando la planta comienza en el desarrollo de la flor y el desarrollo de fruto, aumentamos el uso de fungicidas y de insecticidas porque la planta nos cae como en una etapa de que es más propensa a plagas y enfermedades. Para gusanos, principalmente del género Spodopteras, gusanos de frutos, que son la mayoría, o gusanos minadores de hojas, como en el caso del Liriomyzas, y en el caso de enfermedades, si estamos en invierno, tenemos muchos problemas de fitóptoras, tenemos problemas de bacterias, principalmente Erwinia, Pseudomonas, y en el caso de verano, tenemos problemas de enfermedades como botritis, tenemos problemas de alternarias, tenemos problemas de cercósporas. Entonces hay que ser muy eficiente para que el control sea inmediato. En el caso de tomate, actualmente se están usando este tipo de trampas, las amarillas para control de mosca blanca y las azules para control de Liriomyzas. Esto se aplica en las entradas a los tomatales para que al venir la mosca foránea, lo primero que sea atraída por el color amarillo y quede pegada en el plástico. El plástico tiene un tipo de grasa que cuando la mosca es atraída por el color, queda pegada ahí y pues evitamos que se meta a la plantación a ocasionarnos daños. Hacemos mediciones en los plásticos para conocer qué plaga tenemos en este momento y cuáles son las poblaciones que nos están emigrando de otras zonas vecinas. Otra cosa importante es que actualmente se usan feromonas también para gusanos principalmente. Es parte de la agricultura, los métodos convencionales que se vienen usando para mitigar el efecto de plagas y hacer controles más eficientes de agroquímicos. Ya después de cosechado el tomate, tenemos frutos de diferentes tamaños y diferentes pesos. Entonces, cada tomate tiene que tener un peso adecuado para que cumpla con una serie de características. Los pesos en mercado son de 250 a 350 son frutos primera, de 200 a 250 son frutos segunda y la tercera calidad hablamos de tomates inferiores a los 200 gramos. Ya tomates muy pequeños como estos casos, estamos hablando de que son tomates bolilla, que tienen pesos inferiores a los 100 gramos. Entonces, los tomates que son más buscados a nivel nacional en mercado es primera. Entonces, es el tomate que tiene el mejor precio. Por tanto, lo que nos interesa como productores es trabajar en la parte nutricional para obtener una cantidad de kilos por planta que sea el mayor calibre, primera. Una planta de tomate aproximadamente produce entre 5 y 10 kilos por planta. De ahí la diferencia está en el cuidado nutricional que le demos al cultivo. Esta es la etapa de mayor producción para el cultivo y la etapa económicamente más eficiente para el productor. Aquí lo que buscamos es siempre ya engrosar los primeros tomates
Cada racimo lo que necesitamos es que tenga entre 4 a 6 tomates y que cada uno tenga un promedio de pesos entre los 250 gramos a 350 gramos, que es los precios de primera calidad. Posteriormente lo que buscamos es los siguientes racimos irlos engrosando poco a poco para que a la hora que vayamos extrayendo estos tomates, estos vayan obteniendo los fotoasimilados y azúcares que anteriormente estuvieron en esta etapa. Entonces, conforme vamos eliminando los frutos cosechados en las partes inferiores, vamos engrosando los de arriba y al mismo tiempo vamos estimulando la planta para que nos continúe el crecimiento de racimos florales con el fin de que se conviertan en frutos. Trabajamos mucho con el control de gusanos, principalmente, nuevamente hablando de spodópteras, hablando de liriomyzas o minadores de la hoja. Algunos trips nos afectan en esta etapa. Enfermedades también, se nos presenta mucha alternaria, que son las bajeras, por eso acostumbramos en algún momento a hacer podas de hojas dañadas para mantener un cultivo sano, y también evitamos de que el fruto se nos raye, porque estos rayados son una consecuencia después a que el tomate pierda calidad primera y nos pasen a calidad segunda. Y en esto, en la parte nutricional, lo importante de rescatar es que de los elementos más importantes tenemos potasio, que se consumen aproximadamente un total de 500 kilos por hectárea de solo potasio. Posteriormente, el segundo elemento de mayor importancia es nitrógeno, con 300 kilos aproximadamente, seguido de azufre, seguido de calcio, seguido de magnesio y fósforo. Aquí lo que vemos es una planta totalmente avejentada, con una cantidad de tomates que vienen siendo parte de toda su fenología, pero que ella sigue su crecimiento, como podemos ver aquí. Por ejemplo, estos frutos de acá son frutos de los 70 días. Aparte de eso, vienen presentándose los frutos de 100, 150 días. Tenemos todas las etapas fenológicas de cultivo acá, de producción. Lo que se busca son tomates para las etapas finales, cosecharlos en estas condiciones. Tomates amarillos. A veces, cuando lo que queremos es madurar y ya está en un estado como esta planta, que ya no nos interesa que crezca más la planta, le hacemos una poda del meristemo apical, una poda de bandera. Y lo que estamos es diciéndole a la planta, no crezca más, sino concentre todos los fotoasimilados que están en las hojas y me los mande a los sumideros. Le estoy diciendo que me mande agua, azúcares y nutrientes a frutos, que es muy importante, ya que a esta etapa es el mayor consumo de nutrientes de la planta, donde aproximadamente me consume entre 600 kilos de potasio puro, 600 kilos de nitrógeno, calcio 400 kilos, fósforo, azufre y magnesio de 40 a 70 kilos, y microelementos me consumen aproximadamente entre 70 a 150 partes o ppm por hectárea. Dentro de las plagas y enfermedades de este cultivo a esta etapa, nos podemos concentrar en mosca blanca. Se encuentra a nivel de hoja, principalmente en el embés. Ella nos va a ir transmitiendo de planta en planta algunos virus, principalmente el virus de la cuchara, el TSWV, el virus del mosaico del tomate, el TMV, el TIL, y esto nos va a repercutir en el cultivo como tal, en la cantidad de producción. Importante mantener siempre la condición de humedad siempre al suelo. Ya la planta en esta condición de cultivo me consume hasta de 2 a 3 litros de agua por planta. Otra condición es siempre lograr que el plástico se mantenga en un buen estado para que le sirva como sombrilla a la planta, para que la prevenga de todo lo que es lluvias, y trabajar en enfermedades bajeras, que lo que encontramos son alternarias, erwinias, bacterias, pseudomonas, cercósporas, que al final no nos interesa ya tanto a nivel de hoja, sino que se nos vaya al fruto. Si el fruto se encuentra cualquiera de estas lesiones, ya el agricultor no puede vender esta fruta como primera, sino tiene que descartarla.
Entonces, lo que nos interesa ya en esta etapa final es llevar la mayor cantidad de frutos en buen estado. Ya en la etapa de producción, el tomate es recolectado en campo y pasa a esta etapa. Los señores se encargan de almacenar el tomate en diferentes calidades. Ellos también descartan todos los tomates que tengan problemas tanto por enfermedades o por problemas abióticos. Tomates manchados, tomates rayados, tomates con algunos problemas de insectos como gusanos principalmente, tomates con enfermedades, principalmente fitóptora, cercósporas, botritis. Lo que se busca siempre es tomates primera, pero aparte de esas características se busca algunos detalles específicos, como por ejemplo el cierre estilar. El cierre estilar tiene que ser en estrella, es lo más recomendado y lo más gustado en el mercado. Cuando son en línea, estos tomates son descartados. O tomates deformes, como este tipo. Otro punto importante es un tomate que tenga un cierre peduncular pequeño, entre 1 centímetro de circunferencia. Ya cierres más grandes son deformes y uno de los principales problemas es a la hora de campo, porque se almacena mucha agua en esta parte y ocurren pudres. Punto importante, que tenga una buena forma, una forma redondeada o una forma ovalada. Nunca se buscan frutos deformes como este tipo, el famoso riñón. Estos son frutos totalmente que tuvieron problemas de polinización y los llevó a esta forma en particular. Esto es descarte. Cuando hay cambios bruscos de temperatura, se producen los cierres de zíper. Los cierres de zíper son que ocurre esta lesión, son descartes también. El tomate, dentro de sus características, tiene que ser un tomate firme para que aguante una larga vida anaquel. ¿Okay? Lo que se busca son tomates que sean cosechados hoy y duren aproximadamente entre 10 a 15 días. De lo contrario, hay pudres en el fruto y hay problemas de post cosecha. Otro de los problemas muy frecuentes es caídas prematuras de frutos, abortos florales o abortos de fruto en etapas jóvenes. Esto es un descarte también, ya que no cumple con variables de primera o segunda, entonces pasa a ser tercera o echado. Y por último, cambios bruscos de temperatura, exceso de agua en el cultivo, los lleva a haber problemas de rayado. El rayado se presenta cuando la pared del fruto del tomate es muy suave y no tiene la cantidad mínima de calcio, o en algunos casos hemos visto algunos problemas de deficiencias de silicio. Entonces son dentro de las condiciones lo que más se presenta en el tomate a la hora de ser cosechado y escogido para mercados. Y bueno, finalmente el tomate llega del campo a la planta procesadora. Aquí el tomate es escogido, pasa por los filtros para ser lavado. La máquina tiene adentro una serie de cepillos que va eliminando todo lo que es tierra, impurezas, hasta algunos insectos que puedan venir. Después, posteriormente, pasa a los lavados, que son diferentes mangueras, unos de agua pura, otros con cloro o amonio cuaternario, para eliminar todo lo que son salmonela, E. coli, algunas bacterias que pueda venir del campo del tomate, hasta llegar a quedar cero impurezas. Y por último, pasa por los agujeros. Los tomates que caen en los agujeros significa que no cumplen con los estándares de calidad para ser vendidos como primera o escogidos como primera. De ahí el tomate nuevamente va pasando por los rodillos hasta llegar a las cajas, donde es escogido por última vez de forma manual por los operarios de la empresa, que estos lo que hacen es eliminan el tomate rayado, que tengan cierres anormales, que tengan deformidades, que tengan colores inadecuados. Los tomates se almacenan en cajas y son pesados en cajas de 20-21 kilos, primera, segunda con pesos de 21 kilos o 18 y la tercera se lleva a mercado nacional.
Con esto ponemos fin a todo el proceso del cultivo de tomate en sus diferentes etapas fenológicas. Espero les sirva a futuro en toda su carrera profesional. Muchas gracias.